No era lo que todos pensaban. Nunca lo fue. Las palabras flotaban en el aire del pasillo blanco, suspendidas entre el olor a desinfectante y el zumbido constante de las máquinas. La enfermera tenía las manos temblorosas, los ojos enrojecidos, y frente a ella estaba ese hombre de traje impecable que ya no parecía tan seguro de sí mismo. Entre ellos, en una camilla que avanzaba con prisa hacia el quirófano, iba el pequeño cuerpo de una niña que había sido juzgada, señalada, abandonada, y ahora quizás era demasiado tarde, era demasiado... Pero para entender ese momento, para comprender el peso de esas palabras y la desesperación en los ojos de la enfermera, había que volver atrás. Volver a cuando todo comenzó. Volver a cuando nadie quería mirar. Era un martes por la mañana cuando la niña llegó al hospital. No caminó por sí misma. La trajo su abuela, una mujer encorvada por los años y el trabajo duro, con manos callosas que sostenían a la pequeña como si fuera de cristal. La niña tenía 9 años, tal vez 10. Era difícil saberlo porque el hambre y la pobreza habían marcado su cuerpo de maneras que confundían la edad. Pero lo que nadie podía ignorar era su vientre. Hinchado, redondo, tenso bajo la camiseta rasgada que apenas le cubría. La abuela no decía nada. Mantenía la cabeza baja, los labios apretados, como si cargar con esa vergüenza fuera parte de su penitencia. En la recepción, las miradas fueron inmediatas. La recepcionista frunció el ceño, intercambió una mirada cómplice con la auxiliar que pasaba por allí, y ambas llegaron a la misma conclusión en silencio. Una niña. Una panza. Una historia que creían conocer sin necesidad de preguntar. La recepcionista llenó el formulario con movimientos mecánicos, sin hacer contacto visual con la abuela, sin mirar a la niña que temblaba de pie, aferrándose a la falda gastada de la anciana. Fueron enviadas a la sala de espera de pediatría, un espacio pintado con colores pastel que intentaban ser alegres pero que bajo la luz de neón se veían apagados, tristes. Había otros niños allí, con sus madres, con sus padres, y cuando la niña de vientre hinchado se sentó, las conversaciones se detuvieron. Las madres jalaron a sus hijos más cerca. Los ojos adultos juzgaban, medían, condenaban. La abuela mantenía la mirada fija en el suelo. La niña, en cambio, miraba todo con ojos grandes y oscuros, que parecían contener demasiadas preguntas para alguien tan pequeño. Pasó 1 hora. Luego 2. Nadie las llamaba. Las enfermeras pasaban, veían y seguían de largo, hasta que apareció ella. Clara Mendoza. 38 años. 15 de experiencia en aquel hospital público que atendía a los olvidados, a los invisibles. Clara tenía el uniforme impecable, a pesar de las incontables guardias, y una expresión que combinaba cansancio con una determinación que se negaba a morir. Llevaba una tablilla en la mano y llamó al siguiente nombre de la lista. Cuando vio a la niña levantarse, sosteniendo su vientre con ambas manos como si tuviera miedo de que se cayera, algo dentro de Clara se tensó. Las guió a un consultorio pequeño, con una camilla cubierta por papel desechable que crujía con cada movimiento. La abuela ayudó a la niña a subir. Clara cerró la puerta, se lavó las manos y se volvió hacia ellas con una sonrisa profesional que no llegaba del todo a sus ojos. «¿Cómo te llamas?», preguntó, agachándose para quedar a la altura de la niña. «Lucía», respondió la pequeña con voz apenas audible, como si tuviera miedo de que su nombre molestara. «Lucía, qué nombre tan bonito». Clara mantuvo la sonrisa. «¿Me puedes decir qué te duele?». La niña miró a su abuela buscando permiso. La anciana asintió con cansancio. Lucía señaló su vientre. «Aquí, siempre aquí, y a veces no puedo respirar bien». Clara tomó nota. Hizo las preguntas de rutina. «¿Cuándo comenzó?». «Hace meses», dijo la abuela. «¿Ha visto a algún médico antes?». «No, no teníamos dinero». «¿Ha tenido fiebre?». «A veces». «¿Sangrado?». La abuela negó rápidamente, casi con demasiada prisa. Clara levantó la mirada, pero no presionó. «Todavía no».
Cuando llegó el momento del examen físico, Clara pidió a Lucía que se recostara. La niña obedeció, y cuando Clara levantó la camiseta raída, lo que vio hizo que se detuviera. El abdomen estaba increíblemente distendido, la piel tensa y brillante, con venas visibles recorriéndola como ríos azules bajo un mapa de carne. No se veía como un embarazo. Clara había visto suficientes para saberlo. La forma era diferente, la textura también. Presionó suavemente con los dedos. Lucía hizo una mueca de dolor. ¿Cuánto tiempo llevas así?, preguntó Clara, manteniendo su voz calmada. No sé, susurró Lucía. Mucho. Clara miró a la abuela. Necesitamos hacerle unos estudios, análisis de sangre, una ecografía. La abuela apretó los labios. No tenemos dinero para... Eso lo resolveremos después, la interrumpió Clara con firmeza. Primero necesitamos saber qué está pasando. Salió del consultorio y fue directo a la estación de enfermeras. Ahí estaba Mónica, una colega con la que Clara había trabajado durante años, revisando expedientes con expresión aburrida. Cuando Clara se acercó, Mónica levantó la vista y sonrió con esa sonrisa que anticipaba chisme. ¿Ya viste a la niña embarazada?, preguntó en voz baja, inclinándose como si compartiera un secreto. Clara sintió que algo se endurecía dentro de ella. No está embarazada. Mónica arqueó las cejas. Clara, tiene la panza hasta acá, y la abuela no quiere hablar. Es obvio lo que... No está embarazada, repitió Clara, cada palabra marcada con énfasis. Y aunque lo estuviera, seguiría siendo una paciente que necesita atención. ¿Dónde está el doctor Ramírez? En cirugía. Estará ocupado toda la mañana. ¿Y el doctor Soto? Atendiendo en la otra ala. Clara respiró profundo, conteniendo la frustración que amenazaba con desbordarse. Necesito que procesen estos estudios con urgencia, dijo, entregando las órdenes que había llenado. Y que alguien llame a radiología para la ecografía. Mónica tomó los papeles con desgano. Clara, sabes que hay lista de espera, y con el presupuesto que nos... Mónica. La voz de Clara era baja, pero había acero en ella. Es una niña de 9 años con el abdomen severamente distendido, dolor al palpar, y posible compromiso respiratorio. Si esto es lo que creo que podría ser, cada hora cuenta. Mónica la miró por un momento. Luego suspiró. Está bien. Haré lo que pueda. Clara volvió con Lucía y su abuela. Las acompañó al área de laboratorio, donde una técnica malhumorada tomó las muestras de sangre mientras Lucía apretaba los ojos con fuerza, sin llorar, sin quejarse. Luego las llevó a radiología, donde tuvieron que esperar otros 40 minutos porque había emergencias más urgentes. Clara se quedó con ellas todo el tiempo. No hablaban mucho. La abuela murmuraba oraciones en voz baja. Lucía miraba las paredes, los carteles de salud con dibujos de niños felices que parecían venir de otro mundo. Finalmente, cuando llegó su turno, Clara acompañó a Lucía a la sala de ecografía. La técnica, una mujer joven llamada Patricia, preparó el equipo con eficiencia. Aplicó el gel frío sobre el vientre de Lucía, quien se estremeció pero no protestó. El transductor comenzó a moverse, y en la pantalla aparecieron imágenes en blanco y negro que para Clara no significaban nada todavía. Pero vio cómo la expresión de Patricia cambiaba, cómo sus movimientos se volvían más lentos, más deliberados, cómo fruncía el ceño y presionaba botones para medir, para capturar imágenes desde diferentes ángulos. ¿Qué ves?, preguntó Clara. Patricia no respondió de inmediato. Siguió moviendo el transductor, su rostro concentrado. Finalmente se detuvo y se volvió hacia Clara. Necesito que el radiólogo vea esto, ya. Había urgencia en su voz. Clara sintió que su pulso se aceleraba. ¿Qué es? No es un embarazo. Hay una masa, grande, muy grande, y hay líquido, mucho líquido. Clara miró a Lucía, quien estaba recostada en la camilla, ajena a la gravedad de lo que se revelaba en esa pantalla. ¿Tumor? Parece.
pero necesitamos confirmación. Las siguientes horas fueron un torbellino. El radiólogo revisó las imágenes y solicitó una tomografía. Los análisis de sangre regresaron mostrando anemia severa y marcadores elevados. Clara logró finalmente localizar al doctor Ramírez, un cirujano pediátrico con 30 años de experiencia y una reputación de ser brusco pero competente. Cuando le mostró los resultados, su expresión se endureció. Es un tumor, probablemente ovárico. El tamaño es preocupante, y si hay tanto líquido podría estar comprometiendo otros órganos. ¿Podemos operarla? El doctor Ramírez miró los papeles, luego a Clara. ¿La familia tiene seguro? No. ¿Recursos? No. Él suspiró, pasándose una mano por el rostro cansado. Clara, ¿sabes cómo funciona esto? Necesitamos autorización. Necesitamos que el Departamento de Trabajo Social evalúe el caso. Necesitamos... Doctor, esa niña se está muriendo. Lo sé. Su voz era cansada, sin emoción. Pero tengo 20 pacientes más que también lo están. Y tengo que operar según las prioridades que me dan. Inicia el papeleo. Habla con Trabajo Social. Veremos qué se puede hacer. Clara quería gritar. Quería tomar al doctor por los hombros y sacudirlo hasta que entendiera que Lucía no era un expediente, no era un número. Era una niña que merecía vivir. Pero había aprendido hacía años que los gritos no cambiaban el sistema. Así que tragó su rabia y asintió. Pasó el resto del día llenando formularios, haciendo llamadas, rogando a administrativos que aceleraran el proceso. La abuela de Lucía firmó los papeles con manos temblorosas, marcando X, donde Clara señalaba porque no sabía leer. Lucía fue admitida y trasladada a una habitación compartida en el ala pediátrica, donde otras 3 camas estaban ocupadas por niños en diversas condiciones. Le pusieron una vía intravenosa para hidratación y analgésicos. Clara se aseguró de que estuviera cómoda, de que tuviera una manta limpia, de que su abuela pudiera quedarse a su lado. Cuando finalmente terminó su turno, eran casi las 9 de la noche. Clara salió del hospital con los hombros tensos y un dolor de cabeza que martillaba detrás de sus ojos. Se subió a su auto viejo, un sedán que había visto mejores días, y se quedó sentada en el estacionamiento oscuro, con las manos en el volante, sin encender el motor. Pensó en Lucía, en sus ojos grandes que habían visto demasiado, en su cuerpo pequeño cargando ese vientre imposible, en todas las personas que la habían mirado y habían asumido lo peor sin siquiera preguntar. Se preguntó, no por primera vez, ¿por qué seguía haciendo esto? ¿Por qué volvía día tras día a un lugar donde había demasiado dolor y muy pocos recursos? Donde las buenas intenciones chocaban contra muros de burocracia y presupuestos recortados. Donde niños como Lucía tenían que esperar mientras se procesaba el papeleo que determinaría si merecían vivir o no, pero conocía la respuesta. Era la misma razón por la que se había hecho enfermera 15 años atrás. Porque alguien tenía que quedarse. Alguien tenía que ver. Alguien tenía que luchar por los que nadie más veía. Encendió el auto y manejó a casa, donde la esperaban una cena fría y una cama vacía. Pero su mente seguía en el hospital, en la habitación donde Lucía dormía, en la batalla que sabía que apenas comenzaba. Al día siguiente, Clara llegó temprano. Fue directo a la habitación de Lucía y la encontró despierta, mirando por la ventana donde el sol apenas empezaba a entrar. La abuela dormía en una silla incómoda al lado de la cama. Cuando Lucía vio a Clara, esbozó una sonrisa pequeña, tímida. «Buenos días», dijo Clara en voz baja para no despertar a la abuela. «Buenos días, señorita Clara. ¿Dormiste bien?» Lucía se encogió de hombros. «Un poco. Duele menos con la medicina que me pusieron». Clara revisó el monitor, la vía, el registro de signos vitales de la noche. Todo estaba estable, dentro de lo que se podía esperar. Se sentó en el borde de la cama. «Lucía, ¿puedo preguntarte algo?» La niña asintió. «Cuando empezó a crecerte la panza, ¿le dijiste a alguien? Además de tu abuela». Lucía miró hacia abajo jugando con el borde de la manta.
Le dije a mi maestra, pero ella me miró raro y ya no me habló igual. Y los otros niños empezaron a decir cosas feas. ¿Qué cosas? Que yo había hecho algo malo, que era mi culpa. Su voz era tan pequeña, tan llena de vergüenza que no le pertenecía. Clara sintió que algo se rompía dentro de ella. Tomó la mano de Lucía con suavidad. Escúchame bien, Lucía. Nada de esto es tu culpa. ¿Me oyes? Estás enferma, eso es todo. Y vamos a ayudarte. Lucía levantó la vista, y en sus ojos había algo parecido a la esperanza, frágil, asustada, pero ahí. ¿De verdad? De verdad. Fue en ese momento cuando la puerta se abrió y entró alguien que Clara no esperaba. Un hombre alto, de unos 45 años, con un traje que probablemente costaba más que su salario de 3 meses. Cabello oscuro con algunas canas en las sienes, bien peinado, rostro anguloso, serio, y ojos que buscaban algo con urgencia. ¿Esta es la habitación de Lucía Méndez?, preguntó con voz grave, controlada. Clara se puso de pie, instintivamente interponiéndose entre el hombre y la cama. ¿Quién pregunta? Mi nombre es Eduardo Salinas. Hizo una pausa, como si el nombre debiera significar algo. Y para cualquiera en esa ciudad, lo significaba. Eduardo Salinas, dueño de una cadena de empresas, benefactor de hospitales privados, un hombre cuya firma aparecía en periódicos de negocios y cuya familia había tenido poder durante generaciones. Pero para Clara, en ese momento, era solo un extraño entrando a la habitación de su paciente. ¿Qué quiere con ella? Clara mantenía su posición, protectora, mientras Eduardo Salinas permanecía en la entrada de la habitación. El hombre miró a Lucía, y por un instante, su máscara de compostura se resquebrajó. Había algo en sus ojos, algo que Clara no podía descifrar todavía. No era curiosidad morbosa. No era lástima condescendiente. Era algo más profundo, más doloroso. Necesito hablar con su familia, dijo Eduardo recuperando su tono controlado. Es urgente. La abuela de Lucía se había despertado con las voces. Se incorporó en la silla con dificultad, confundida al principio, luego alarmada al ver al desconocido de traje caro. Se puso de pie, pequeña y encorvada frente a él, con las manos entrelazadas como si estuviera ante un juez. ¿Quién es usted?, preguntó con voz temblorosa. Eduardo dio un paso adelante. Clara notó que sus manos, a sus costados, también temblaban ligeramente. Señora, mi nombre es Eduardo Salinas. Vine porque... Se detuvo, tragó saliva. Porque creo que Lucía es mi nieta. El silencio que siguió fue tan completo que se podía escuchar el zumbido de las luces fluorescentes. La abuela se llevó una mano al pecho. Clara miró entre Eduardo y la anciana, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Lucía, en la cama, observaba todo con ojos enormes, sin entender del todo pero sintiendo la tensidad en el aire. Eso no puede ser, susurró la abuela finalmente, pero su voz carecía de convicción. Mi hijo, Mateo Salinas, tuvo una relación hace 11 años con una joven llamada Rosalía Méndez. Ella trabajaba en una de nuestras propiedades. Eduardo hablaba rápido ahora, como si las palabras le quemaran. Cuando ella quedó embarazada, mi familia, yo, no lo manejamos bien. Le ofrecimos dinero. Le dijimos que se fuera lejos. Ella rechazó el dinero y desapareció. Nunca supimos qué pasó con ella o con el bebé. Mi hijo ha vivido con esa culpa desde entonces. La abuela comenzó a llorar en silencio, lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas. Rosalía era mi hija, mi única hija. ¿Era? Eduardo se tensó. Murió hace 2 años. Enfermedad del corazón. Nunca tuvo dinero para tratarse. Trabajó hasta el último día para darle de comer a Lucía. La anciana se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Me hice cargo de la niña porque no había nadie más. Y ahora ella está enferma, y yo no puedo salvarla. Eduardo cerró los ojos. Cuando los abrió de nuevo, estaban brillantes. Yo puedo. Déjeme ayudarla.
Clara había permanecido en silencio, observando, evaluando. Ahora habló. ¿Cómo supo que estaba aquí? Eduardo la miró. Tengo contactos en varios hospitales de la ciudad. Hago donaciones. Cuando escuché sobre una niña con las características de Lucía, con ese apellido, vine de inmediato. Hice que confirmaran la información en los registros. Hizo una pausa. Sé que suena invasivo. Sé que no tengo derecho después de tanto tiempo. Pero cuando supe que podría ser ella, que podría ser mi nieta, no pude quedarme sin hacer nada. ¿Y su hijo? Preguntó Clara. ¿Mateo sabe? Aún no. Quería estar seguro primero. Pero si ella es... Su voz se quebró ligeramente. Haré todo lo que sea necesario. Todo. Clara miró a Lucía, quien seguía la conversación sin comprender del todo, pero consciente de que algo importante estaba sucediendo. Luego miró a la abuela, quien lloraba con los hombros temblorosos. Años de carga sola finalmente aliviándose, aunque fuera un poco. Y miró a Eduardo, este hombre poderoso que en ese momento parecía tan frágil como cualquier otro. Necesita una cirugía urgente, dijo Clara finalmente. Tiene un tumor grande, posiblemente ovárico, y acumulación de líquido que está comprometiendo su respiración y otros órganos. Cada día que pasa es un riesgo mayor. ¿Cuándo pueden operarla? Estamos esperando autorizaciones. El proceso puede tomar días, incluso semanas. Eduardo sacó su teléfono móvil. No si yo me encargo. ¿Quién es el mejor cirujano pediátrico de esta ciudad? El doctor Ramírez es excelente, pero... Consígame su número. Y el del director del hospital. Y necesito hablar con el jefe de cirugía. No era una petición. Era una orden, dicha con la certeza de alguien acostumbrado a que las cosas se movieran a su voluntad. Clara sintió una mezcla de alivio y resentimiento. Alivio porque Lucía finalmente tendría la atención que necesitaba. Resentimiento porque se necesitaba que apareciera un hombre rico para que el sistema se moviera. Pero tragó esos sentimientos porque en ese momento, lo único que importaba era la niña en la cama. Las siguientes horas fueron un torbellino de llamadas telefónicas, reuniones apresuradas y decisiones que normalmente tomaban semanas pero que ahora se hacían en minutos. Eduardo Salinas hizo exactamente lo que prometió. Habló con el director del hospital, quien de repente apareció personalmente en la habitación de Lucía, algo que Clara nunca había visto hacer. Contactó al doctor Ramírez, quien de pronto tuvo un espacio en su agenda para revisar el caso con urgencia. Organizó una junta con el equipo de oncología pediátrica del hospital privado más prestigioso de la ciudad, quienes acordaron colaborar en la cirugía. Clara observaba todo desde un costado, maravillada y enfurecida al mismo tiempo. Esto era lo que el dinero podía hacer: romper barreras, acelerar procesos, salvar vidas. Mientras tanto, había decenas de otros niños en ese mismo hospital esperando, sufriendo, porque sus familias no tenían las conexiones correctas. Pero Lucía no tenía la culpa de eso. Y Clara se recordó a sí misma que salvar una vida no era menos importante porque otras todavía esperaran. Cada vida contaba. Cada niño merecía luchar. Para la tarde, el equipo médico se había reunido para revisar el caso. Llevaron a Lucía a hacer más estudios, una tomografía más detallada, análisis adicionales. Clara la acompañó en cada paso, sosteniéndole la mano cuando las máquinas grandes le daban miedo, explicándole con voz suave qué estaba pasando. La abuela iba detrás, agotada, pero aliviada, murmurando oraciones de agradecimiento. Eduardo esperaba en los pasillos, haciendo más llamadas, organizando cada detalle con la precisión de quien dirigía empresas. Cuando finalmente tuvieron todos los resultados, el doctor Ramírez convocó a una reunión. Estaban en una sala de conferencias pequeña, el equipo médico alrededor de una mesa, las imágenes de la tomografía proyectadas en la pared. Clara había logrado colarse a la reunión, oficialmente para proporcionar información sobre el historial de la paciente, extraoficialmente porque no pensaba dejar a Lucía sin una defensora en ese cuarto.
Es un teratoma ovárico, explicó el doctor Ramírez, señalando la masa en la imagen. Benigno por fortuna, pero de un tamaño considerable, aproximadamente 20 centímetros de diámetro. El líquido es ascitis, acumulación en la cavidad abdominal causada por la presión del tumor. Está comprimiendo el diafragma, lo que explica las dificultades respiratorias. ¿Por qué creció tanto?, preguntó Eduardo inclinado hacia adelante, estudiando las imágenes como si pudiera descifrarlas por fuerza de voluntad. Los teratomas pueden crecer lentamente durante años sin causar síntomas evidentes. En niños de escasos recursos, sin acceso a chequeos médicos regulares, es común que se detecten tarde. El doctor hizo una pausa. Demasiado tarde, en algunos casos. Pero no en este, dijo Eduardo con firmeza. Dígame qué necesita. Necesito operar lo antes posible. Mañana, idealmente. Extraeremos el tumor y el ovario afectado. Drenaremos el líquido. Si no hay complicaciones y el otro ovario está sano, Lucía podrá llevar una vida normal después de la recuperación. ¿Y si hay complicaciones? El doctor Ramírez miró a Eduardo directamente. El tumor está adherido a varias estructuras. Hay riesgo de sangrado significativo, riesgo de daño a órganos cercanos, y dado el estado de desnutrición de la niña, su sistema está debilitado. Es una cirugía de alto riesgo. ¿Cuáles son sus probabilidades? Si operamos ahora, con el equipo adecuado y el cuidado postoperatorio apropiado, tiene un 85% de recuperación total. Cada día que esperemos, esas probabilidades disminuyen. Eduardo asintió lentamente. Entonces operamos mañana. Lo que necesite, doctor. Equipo, personal, lo que sea. Solo sálvela. Esa noche, Clara se quedó más allá de su turno nuevamente. Fue a la habitación de Lucía y la encontró despierta, mirando el techo. La abuela se había quedado dormida en la silla, exhausta. Eduardo también estaba allí, sentado en una esquina, perdido en sus pensamientos. Cuando Clara entró, levantó la vista. No tenía que quedarse, dijo Eduardo en voz baja. Lo sé. Clara se acercó a la cama de Lucía y le sonrió. Hola, pequeña. ¿No puedes dormir? Lucía negó con la cabeza. Tengo miedo. Clara se sentó en el borde de la cama. ¿De la cirugía? De todo. De que duela. De no despertar. De que... Su voz se hizo más pequeña. De que todos sigan pensando que hice algo malo. Clara sintió que el corazón se le estrujaba. Tomó las manos pequeñas de Lucía entre las suyas. Lucía, mírame. Nada de lo que está pasando es tu culpa. Estás enferma, eso es todo. Y mañana, los doctores van a sacarte eso que te está haciendo daño, y vas a empezar a sentirte mejor. ¿De acuerdo? ¿De verdad? De verdad. Eduardo se había acercado también. Se arrodilló junto a la cama, poniéndose a la altura de Lucía. Su presencia era diferente ahora, más suave, más humana. Lucía, mi nombre es Eduardo. Y yo conocí a tu mamá hace mucho tiempo. Lucía lo miró con curiosidad. ¿Conoció a mi mamá? Sí, era una mujer muy especial, muy fuerte. Y tú te pareces mucho a ella. Su voz se quebró ligeramente. Sé que no nos conocemos, y sé que esto es confuso, pero quiero que sepas que no estás sola. Tu abuela está aquí. La enfermera Clara está aquí. Y yo voy a estar aquí también. Vamos a cuidarte. Lucía lo estudió por un momento. Ese instinto de los niños que puede ver más allá de las palabras. Luego asintió. ¿Se va a quedar hasta que me duerma? Me quedaré el tiempo que necesites. Y así fue. Eduardo se sentó en el otro lado de la cama, y Clara se quedó cerca, y juntos esperaron hasta que los párpados de Lucía se hicieron pesados, y finalmente se cerró. Su respiración se volvió suave y regular. La abuela roncaba ligeramente en su silla, y en ese cuarto de hospital, con sus paredes desgastadas y su luz fluorescente, había una pequeña isla de paz. Clara y Eduardo salieron al pasillo. Era tarde, casi medianoche.
El hospital estaba en su rutina nocturna, más silencioso, solo el sonido ocasional de monitores y pasos de enfermeras en otras salas. Gracias, dijo Eduardo finalmente, por cuidarla, por ver más allá de lo que otros asumieron. Clara se recargó contra la pared, el cansancio finalmente alcanzándola. Es mi trabajo. No, su trabajo es administrar medicamentos y tomar signos vitales. Esto, señaló hacia la habitación. Esto es diferente. Usted luchó por ella cuando nadie más lo hacía. Clara no dijo nada por un momento. Luego, ¿por qué no buscó antes? A Rosalía, a Lucía. Si sabía que había una posibilidad, Eduardo cerró los ojos y cuando habló, había dolor real en su voz. Cobardía, orgullo. Todas las razones equivocadas que los hombres como yo usamos para justificar lo injustificable. Mi familia tiene poder, tiene dinero, tiene nombre. Rosalía era pobre, era empleada, era inconveniente. Le ofrecimos dinero para que desapareciera, y cuando lo rechazó, nos convencimos de que era su problema, no el nuestro. Abrió los ojos. Mi hijo nunca lo superó, nunca se casó, nunca tuvo más hijos, vivió con esa culpa, y yo viví con la mía. Y ahora mi nieta casi muere porque yo fui demasiado cobarde para enfrentar mis errores. Pero está aquí ahora. 11 años tarde. Mejor tarde que nunca. Clara empujó lejos de la pared. La cirugía es mañana a las 7 de la mañana. Deberían llevarla a preparación sobre las 5:30. Puede estar aquí si quiere. Estaré aquí. Bien. Clara comenzó a alejarse. Luego se detuvo y se volvió. Señor Salinas. Después de esto, cuando Lucía esté mejor, hay otros niños en este hospital. Niños que no tienen un abuelo rico que aparezca para salvarlos. Niños que esperan por cirugías, por medicamentos, por atención que este sistema no puede darles porque no hay dinero. Si realmente quiere redimirse, no se olvide de ellos. Eduardo la miró por un largo momento. Luego asintió. No lo haré. Clara se fue a casa esa noche con un peso ligeramente más ligero en el pecho. Durmió mal, soñando con cirugías y niños con vientres hinchados y máquinas que pitaban. Se levantó antes del amanecer y regresó al hospital, llegando incluso antes de que comenzara su turno oficial. Lucía ya estaba despierta cuando Clara entró a la habitación. La abuela estaba ayudándola a ponerse la bata de cirugía, y Eduardo estaba allí, como había prometido, sosteniendo la mano de Lucía mientras le explicaba qué iba a pasar. Un hombre más joven estaba con él, de unos 30 años, con los mismos ojos oscuros y la misma mandíbula fuerte. Mateo Salinas había venido. Cuando vio a Lucía, se detuvo en la entrada, como si un muro invisible lo golpeara. Se acercó lentamente, y Clara vio las lágrimas en sus ojos antes de que él tratara de parpadearlas. «Hola», dijo con voz ronca. Yo conocí a tu mamá, hace mucho tiempo, y ella era maravillosa». Lucía lo miró con esa sabiduría extraña que tienen los niños que han sufrido. «Mi abuela dice que me parezco a ella. Te pareces mucho». Mateo se arrodilló junto a la cama. «Y lamento mucho no haber estado aquí antes, pero estoy aquí ahora, y voy a estar aquí cuando despiertes. ¿De acuerdo?» Lucía asintió. Y en ese momento, Clara vio algo que la hizo creer, aunque fuera un poco, en la redención. Vio a un hombre enfrentando su pasado. Vio a una familia rota comenzando a armarse de una forma nueva y extraña. Vio esperanza. El equipo de transporte llegó para llevar a Lucía a quirófano. Clara caminó junto a la camilla, como había hecho con tantos otros pacientes, pero este era diferente. Este le importaba de una forma que sabía que no debía permitirse, pero no podía evitarlo. La dejó en la entrada de quirófano, donde el doctor Ramírez y su equipo ya estaban preparándose. «Nos vemos pronto, Lucía», dijo Clara apretando su mano una última vez. «¿Me va a doler?» «No, vas a estar dormida, y cuando despiertes, te vas a sentir mejor, te lo prometo». Y entonces se la llevaron.
Clara regresó a la sala de espera donde Eduardo, Mateo y la abuela aguardaban. Se sentó con ellos, aunque técnicamente tenía otros pacientes que atender, pero pidió a una colega que la cubriera por un rato. Necesitaba estar ahí. Las horas de cirugía fueron las más largas. El reloj en la pared parecía moverse en cámara lenta. La abuela rezaba con un rosario gastado. Mateo caminaba de un lado a otro. Eduardo permanecía sentado, rígido, con las manos entrelazadas. Clara revisaba su teléfono sin realmente ver nada. Finalmente, después de casi 5 horas, apareció el doctor Ramírez. Todavía llevaba puestos los zapatos quirúrgicos y la gorra. Estaba cansado, pero cuando habló, había satisfacción en su voz. La cirugía fue exitosa. Extrajimos el tumor completo. Era benigno como pensábamos. El ovario izquierdo tuvo que ser removido, pero el derecho está sano. Drenamos todo el líquido. Lucía va a necesitar recuperación y seguimiento, pero va a estar bien. La abuela comenzó a llorar, lágrimas de alivio ahora. Mateo se dejó caer en una silla, enterrando el rostro en sus manos. Eduardo cerró los ojos y susurró algo que podría haber sido una oración o una palabra de agradecimiento. Clara simplemente asintió, sintiendo que algo dentro de ella que había estado apretado durante días finalmente se aflojaba. ¿Cuándo podemos verla?, preguntó Eduardo. Está en recuperación ahora. En 1 hora pueden visitarla brevemente, de a uno. Estará adormilada por la anestesia, pero estable. Clara fue la última en entrar a verla, después de que la familia pasara. Lucía estaba pálida, con tubos y monitores conectados, pero sus signos vitales eran buenos. Clara se acercó a la cama y se quedó ahí parada por un momento, simplemente mirando, asegurándose con sus propios ojos de que la niña estaba respirando, de que su corazón latía, de que había futuro para ella. «Eres una luchadora», susurró Clara. «No lo olvides nunca». Los días siguientes fueron de recuperación lenta pero constante. Lucía despertó del todo al día siguiente, confundida y adolorida pero viva. La abuela no se separó de su lado. Eduardo y Mateo venían cada día, trayendo flores, juguetes, libros, tratando torpemente de construir una relación con esta niña que era sangre de su sangre, pero una extraña al mismo tiempo. Clara observaba todo mientras hacía sus rondas. Veía cómo Lucía comenzaba a sanar, no solo físicamente sino emocionalmente, cómo su sonrisa aparecía más seguido, cómo empezaba a confiar, cómo el peso de la vergüenza y el juicio que había cargado comenzaba a aligerarse. Y veía también cómo Eduardo cumplió su promesa. 1 semana después de la cirugía de Lucía, anunció una donación sustancial al hospital, específicamente para el departamento de pediatría. Fondos para equipos. Fondos para cirugías para niños sin recursos. Fondos para contratar más personal. No era suficiente para arreglar todo el sistema roto, pero era un comienzo. 2 semanas después de la cirugía, cuando Lucía estaba lista para irse a casa, Clara fue a despedirse. La niña estaba vestida con ropa nueva que Mateo le había comprado, su vientre ahora plano bajo la camisa. La abuela empacaba las pocas pertenencias que tenían. Eduardo y Mateo hacían los arreglos finales. «Señorita Clara», llamó Lucía cuando la vio. Clara se acercó y se sentó en la cama. «Hola, pequeña. ¿Lista para ir a casa?» «Sí, pero la voy a extrañar. Y yo a ti, pero vas a estar bien. Vas a tener tu familia cuidándote». Lucía miró hacia donde Eduardo y Mateo hablaban con el doctor. «Es raro», dijo en voz baja. «Tener familia. Solo había sido mi abuela y yo por mucho tiempo». «Lo sé, pero raro no es malo. Solo es nuevo. ¿Usted cree que mi mamá estaría contenta?» Clara sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, pero las contuvo. «Creo que tu mamá estaría muy orgullosa de ti. Eres fuerte, Lucía, y valiente, y mereces todo lo bueno que te va a pasar de ahora en adelante». Lucía la abrazó entonces, ese abrazo repentino e intenso que solo los niños pueden dar. Clara la sostuvo, sintiendo el peso ligero de ese cuerpo que había estado tan enfermo y ahora sanaba. Cuando se separaron, Clara sacó algo de su bolsillo.
Era una pequeña pulsera que había comprado en una tienda de beneficencia, con una estrella colgante. Para que recuerdes, dijo Clara poniéndosela a Lucía en la muñeca, que eres especial, que siempre lo has sido. Lucía miró la pulsera con ojos brillantes. Gracias, señorita Clara, por todo. Cuando finalmente se fueron, Clara se quedó en el pasillo, viéndolos irse. Eduardo cargaba las bolsas. Mateo caminaba junto a Lucía, enseñándole cómo funcionaba el elevador. La abuela iba detrás, todavía en guardia, pero permitiéndose, quizás por primera vez en años, relajarse un poco. Clara regresó a la estación de enfermeras, donde Mónica estaba revisando expedientes. ¿Ya se fue la niña?, preguntó sin levantar la vista. Sí. Qué bien. Escuché que todo salió perfecto. Un milagro. Clara se apoyó en el mostrador. No era lo que todos pensaban, dijo, casi para sí misma. Nunca lo fue. Mónica levantó la vista. ¿Qué? Nada. Clara tomó el siguiente expediente de la pila. Otro paciente. Otra historia. Otra oportunidad de hacer la diferencia. Solo recordando, años más tarde, Clara vería en las noticias que Eduardo Salinas había establecido una fundación para el acceso a salud pediátrica, que Mateo Salinas había dejado los negocios familiares para estudiar trabajo social, que Lucía Méndez, ahora una adolescente sana, había dado una entrevista hablando de su experiencia y abogando por derechos de niños en situación vulnerable, y Clara sonreiría, sabiendo que aquel día en el hospital, cuando todos habían juzgado sin ver, cuando el sistema había fallado, cuando parecía que no había esperanza, alguien se había quedado. Alguien había luchado. Alguien había visto. Y eso había hecho toda la diferencia.